regresamos a su programa Lo que pasó. Hoy conversando en este día del tema, ¿quién vive mejor, el casado o el soltero? Noel ha estado a la defensiva del soltero aún siendo casado. Y entonces dejamos pendiente y queremos preguntarle a Noel, una vez más, que él dice que incluso esas relaciones de soltero se dan más dependiendo de la profesión. Y decíamos que en los cambios culturales hemos visto en alguna época variable en lo que es el proceso de estar casado y de soltero. Noel, ¿cómo es eso que tú acabas de decir? Sí, Que dependiendo la profesión, entonces, quieren estar solteros. sí, no, por ejemplo, las profesiones en el arte, sobre El todo arte. los artistas, Ujú. actrices, actores, siempre viven escondiendo sus relaciones porque Oh. entienden que en términos publicitarios, sí, les resulta más atractivo a su público el hecho de tener una idea, bueno, de idealizar a esa persona y como que les resulta más interesante si Si está, son si solteros, son solteros. pero son casados. Sí, bueno, en ocasiones tienen relaciones ocultas o son casados, pero muchas veces no lo ventilan y se lo aconseja como una estrategia, O digamos, sea que no son publicitaria. felices estando casados y por eso lo esconden. Es un asunto de publicidad, vamos a Ah, es decirlo de así. publicidad, no de felicidad. No de felicidad, no se Ok, trata de, en ese caso no se trata de, ok. no se trata de eso. Pero tú sabes también que los sacerdotes Ajá. tienen que ser solteros. Ah, pero ya eso es un asunto de Pero es voto una y condición, compromiso eclesiástico sí, por una decisión que ellos ya pero es una deciden. condición. Sí, es una Por ejemplo, condición. los profesores conviene más que estén casados ¿Y por y qué? sí, que tengan compromiso. Los profesores, Los ¿por qué? profesores también, sobre todo profesores universitarios. Ah, Por ejemplo, los presidentes o candidatos, ujú, mercadológicamente también le conviene más ujú. dar un aspecto de familia. O sea, difícilmente tú ves a un candidato a presidente con ese estatus de soltero. Ah, pero entonces está Eso mejor quiere, esto. ¿eh? Quiere decir que estar casado es mejor en ese Bueno, caso es que que, estar vuelvo y te soltero. repito, dependiendo la profesión, hay, como te digo, un esquema social, ¿sí? Que se le asigna al rol que tú realizas o al estatus que tú tienes. Y la gente te lo va a vincular, ¿sí? Ok. Y en el sentido de las personas de Estado, personas políticos que van a dirigir algún tipo de institución pública, se entiende que un sujeto comprometido con una familia, ¿sí?, puede tener mayor capacidad administrativa y de control y moral que una persona Bueno, que no entonces, tiene nada que perder, vamos a entonces la decirlo. diferencia le permite a ese candidato, le permite a esa persona de opinión pública mostrar más seguridad. Entonces es un beneficio Es un que beneficio, tiene el casado, sí. muestra más seguridad en su vida. Pero si el casado muestra más seguridad social, entonces mejor estar casado que soltero. Bueno, vuelvo y te digo, hay personas que le tienen fobia al tema Sí. de comprometerse, al tema de secuestrar su libertad, porque ellos entienden que un compromiso como el matrimonio, como tener un noviazgo ya comprometido, representaría entonces limitar su rango de acción. Y de hecho, aunque no se quiera admitir, cuando tú entras en un compromiso, la vida tuya no es igual. Porque ¿qué pasa con algunas personas que se comprometen o se casan y quieren seguir llevando la misma vida Que que tenían antes. llevaban de soltero? Sí, ¿Qué sucede al final? Al final fracasa la relación, claro. ¿sí? Yo quiero salir de las veces que yo quiera, yo quiero salir cuando me llegue a la cabeza, no teniendo un plan. Entonces, desde el punto de vista económico, hay más ventaja estar casado Que estar que soltero. estar soltero. Sí. Porque cuando tú estás casado, se entiende que estar casado es parte de tu proyecto de vida. Y el proyecto de vida implica una variable emocional, una variable de seguridad, una variable familiar, pero también eso implica
la variable de la economía. Bueno, dice un estudio que estuve leyendo que los casados tienen mayor ingreso y son más sólidos económicamente, Sí, dice ese estudio. sí, Sin embargo, el soltero no tiene esa parte sólida de la economía sí. que tiene el casado. Sí, Entonces quiere decir que el casado recibe una conveniencia al momento de madurar en una relación. sí, ¿Sí? Eso sí, pero hay que tomar en cuenta algo también, porque por eso te digo, son muchas variables. Por ejemplo, una persona comprometido Ajá. tiene que tomar en cuenta muchas fechas. Muchas fechas, eso sí, Sí. es un problema. Eso, bueno, no lo planteemos como un problema, sino un elemento de gasto, sobre todo aquellos que se dejan estimular por los anuncios y la publicidad. Sí. ¿Sí? Pero eso está en la emocionalidad inclusive de la propia pareja. No es que sea materialista ni nada por el estilo, pero el afecto también se transmuta en un evento material, quieras o no. Entonces, los solteros lo ven desde ese punto de vista como Pero una al soltero ventaja. le pasa eso también. No, ¿Qué le pasa? No se lo ponga solamente al No, casado. Porque el soltero no tiene compromiso en ese sentido. sí, como amigos, si tú y yo somos amigos y hay una fecha festiva tuya y yo no me identifico contigo, tú me lo vas a tomar en cuenta. Eso pasa normal en Sí, la pero juventud. no hay tanto, Óyeme, pero no hay tú- tanto compromiso como cuando hay una relación. El cumpleaños, Ajá, diciembre, ajá. el 14. Ujú. O sea, son fechas que tú tienes que tomar en cuenta la pareja tuya. Bueno, pero si ¿Sí? tú eres soltero y estás tomando algunas acciones de galanteo para alguna dama o algo, No, pero, y pasa el 14 y tú no resuelves, tú vas a tener problemas, porque tú sigues siendo soltero. porque el soltero, una de las cosas que pone precisamente claro es esa, que no hay ningún tipo de compromiso ni hay ningún tipo de estrés, porque hay que estar claro, la persona soltera no quiere ningún tipo de estrés. No quiere ninguna fuente de estrés, en el sentido de que él no quiere estar llevando fechas, él no quiere tener que estar pensando en que... Porque fíjate una cosa, cuando tú estás casado, ya tú asumes un compromiso de dos familias también. Sí. O sea, ya los problemas que tenga la mamá de tu esposa, el papá de tu esposa, el hermano de tu esposo, ya se constituyen también en tu problema. Sí, porque afecta a quien tú amas. Exacto. Ahora, Sí. para tú ser soltero, hay un requisito sine qua non. Tú no puedes tenerle miedo, sí, a la soledad. No puede, pero la mayoría de los solteros son solteros condicionados. Sí. ¿Por qué son solteros condicionados? Porque están siendo solteros, pero tienen la esperanza de casarse. Bueno, no, Entonces no. ya... Espérate, hay solteros que sea otro tipo de soltero. Hay Ajá. solteros como lo que sucede en la estructura de la Iglesia Católica, Ajá. en términos de su dirección. Ujú. Hay diáconos permanentes Sí. y hay diáconos transitorios, que son aquellos que se pueden convertir en padres. Ok. Hay solteros que no tienen la idea de llegar a tener un compromiso nunca. Aunque independientemente se dé una coyuntura y ellos pueden cambiar el plan. Hay otros solteros que son coyunturales y que tuvieron una novia, tuvieron una pareja, se separaron, se dan un tiempo Sí. y en ese momento son solteros de tránsito, no son Que yo no solteros creo en ese definitivos. tiempo. Ese tiempo es no dejamos y punto. No, yo digo es que Pero, ellos se dan un tiempo para buscarse claro, otra pareja. Muy Y bien. esos son de tránsito. Ahora, Sí. hay solteros que son definitivos porque lo han asumido como un estilo de vida permanente. Sí, Esas porque personas podría decirse que podrían tener algún tipo de trauma. Estamos hablando en ese caso del soltero pesimista. Bueno, Que, podría que ser. entiende que una relación sería lo peor Sí, que sí, le podría pasar sí. en base a experiencia de otro. Mira, sin lugar a dudas, yo pienso que el trasfondo que hay dentro de esto de la soltería definitiva tiene que haber algún tipo de trauma. Porque la soltería se sale de la norma. Ok. Sí, y cuando hablamos de norma es que tú vives en una cultura donde se estipula que tú tienes todo un proceso. Naces en una familia, te desarrollas en una familia, haces tu carrera, buscas tu trabajo y después lo lógico es que tú busques una pareja. Hagamos una separación, Noel, en este caso. Porque cuando decimos que el soltero debe tener algún tipo de trauma, el televidente podría verlo como Un trastorno. que estamos generalizando y que ser soltero es un trastorno. No. No,
Hay solteros que condicional o transitorio están siendo solteros y son felices como solteros, pero con un proyecto de vida de a más futuro tener una relación. Mas no es así del que es pesimista porque ha visto un trauma que ha pasado en alguien, o el que tiene, por ejemplo, un problema de autoestima, que por tener ese problema de autoestima o ese trastorno de autoestima, entra dentro de la dificultad de que no puede crear una relación con otro porque entiende que no vale nada, que no es atractivo, que no tiene ningún tipo de apariencia y que entonces no va a tener la oportunidad de crear esa relación. Entonces ahí estamos hablando del que tiene un tipo de trastorno o dificultad psicológica que está afectando que tenga una relación. Tú hablaste de dos cosas. Pero hay que separarlo. No, claro, tú hablaste de dos cosas. Hablaste de trastorno y hablaste de trauma. Yo estoy hablando de trauma. Y un trauma no significa que se constituya un trastorno necesariamente. ¿Sí? Claro que no. Un trauma puede quedarse en el hecho de la experiencia negativa. Traumática, ¿sí? Y a partir de ahí entonces tú tomas una decisión. Y tú dices, yo me siento mejor, más cómodo, sin comprometerme. Sin comprometer mi corazón, sin comprometer mi cerebro, sin comprometer mi comportamiento, mi rango de acción. Espérate. Y porque siempre hay que ver el comportamiento humano, Gamaliel, a partir de cómo se siente el sujeto. Pero si tú lo planteas así, va a caer en el trastorno. Porque si, acuérdate que es como hablar nosotros del duelo. Tú puedes sentir, ¿verdad?, lo que es el dolor por la pérdida de alguien, y en base a ese dolor, vamos a decir, es una experiencia traumática. Perdiste a alguien, estás sufriendo, pero eso tú lo vas a pasar. Lo va a pasar. Ahora bien, pues entonces si tú caíste entonces de que si todos parten de un trauma, entonces. No, porque estamos hablando en el caso de que el soltero, por una circunstancia así, se quede soltero. Y entonces diga ese soltero, yo no voy a crear una relación porque esta experiencia fue traumática. No, pero a veces hasta inconscientemente, porque a veces el soltero ni cuenta se da de que eso sucede. Bueno, entonces, y ahí es que viene del televidente que tenemos que cuidarnos para que no malinterprete la posición que estamos planteando. Porque no hay un diálogo, sino nosotros estamos ahora emitiendo información, se le crean incógnitas y nosotros no se la vamos a responder porque en este momento no podemos estar en interacción con él. Por eso hay que aclararlo. Sí, claro. Por eso hay que aclararlo. Ahora, yo lo que te quiero decir es que estar soltero y tú sentirte bien como soltero puede tener el origen en algún trauma, pero tú no saber lo que eso obedece a un trauma. Claro que sí. Pero tú sabes que la mayoría de las enfermedades, trastorno, que es otra cosa, trauma es un evento que te produce sensaciones desagradables, incómodas, y de repente eso te puede generar en ese momento una situación psicológica difícil. Sí, claro. Tú avanzas en el desarrollo de tu vida, no necesariamente eso se transmuta en un síndrome psiquiátrico ni de ninguna manera. Podría ser que tú vivas tu vida bien, pero que tu vida le dé un estilo en base a esa situación que tuviste, que está en tu inconsciente. Tú no eres consciente de eso, pero lo estás haciendo por eso. Freud es terrible ahí. Ahora bien, ese joven... Me fui para el psicoanálisis. Te mandaste para allá. Pero ese joven que está siendo soltero por esa condición, ya de hecho hay un trauma que ha afectado, ¿verdad?, que vaya a crear una familia. Ahora bien, si el joven no ha pasado por eso y está soltero y se siente bien soltero, pues esa parte de la soltería para ese individuo es buena. Pero dame una explicación. ¿Es buena? Sí, pero dame una explicación. Yo no he dicho que es mala. Sí. Porque inclusive, Gamaliel, nosotros en el proceso de búsqueda de talento, contrario a lo que la gente piensa, identificamos determinados síndromes que podrían ser útiles en un oficio determinado. Sí, claro que sí. Sí, tú sabes que hay gente que son quisquillosas, que le buscan la quinta pata al gato y que hasta que la cosa no es tan perfecta. El obsesivo. El obsesivo. Es importante para archivar, para llevar numeritos. Tú lo sabes. Entonces lo mismo sucede con personas que son solteros,
se sienten muy bien siendo solteros, no se la ponen difícil a nadie, pero eso no quiere decir que eso no venga de alguna experiencia traumática que haya tenido, aunque él no lo recuerde. Muy bien, entonces Noel, vamos a ir a la pausa, pero cuando retomemos vamos a hablar, por ejemplo, de algunas características que permiten que el soltero sea feliz y de algunas características que al casado le permite ser feliz. Entonces, Regresamos. a repartirle a cada uno entonces. Sí. Okay.